Vamos el versito, ahora sí. Bien, mis amados hermanos, estamos aquí con la lección número 4 de este pequeñísimo curso, Membresía de mi Iglesia. Entonces, en esta lección número 4, hermanos, les voy a compartir un tema, el objetivo de la membresía. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de que yo sea parte de mi iglesia? ¿Cuál es la idea de que yo me identifique con mi iglesia? ¿Cuál es la idea de que yo pueda entender qué es ser un miembro de una iglesia? No solo es figurar, estoy en la lista de los miembros, nada más. No, no es solo eso, sino cuál es el objetivo. Primero a los Corintios 12:1. Primero a los Corintios capítulo 12, versículo 1. Y voy a pedir que vayamos leyendo cada uno de ustedes. Agarre su Biblia, por favor. En Corintios 12:1. Le voy a ir compartiendo uno o dos textos y usted nos puede acompañar leyendo. Si gusta, puede hacer unos apuntes por ahí también. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la membresía? ¿Por qué yo tengo que ser miembro de una iglesia? ¿Por qué yo tengo que ser parte de una iglesia? ¿Me es necesario que yo sea parte de una iglesia? ¿Por qué no yo puedo ser un creyente solo? No necesito ir a una iglesia, no necesito comprometerme con nada en una iglesia. ¿Por qué no yo puedo ser un creyente libre, entre comillas? Un creyente que cree en Dios, un creyente que lee su Biblia, un creyente que ora, un creyente que puede hacer su culto en su casa, porque alega que Dios está en todo lugar. Un creyente que diga, no necesito de una iglesia, yo puedo crecer solo espiritualmente, yo puedo hacer todas las cosas que Dios manda espiritualmente. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la membresía? Eso es lo que vamos a ver. 1 Corintios 12:1. Empezamos con el primer voluntario o voluntaria. Amén. A ver, hermana Milita, vamos. Primera de Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Muy bien, gracias, hermana. Mira, la Biblia dice, hermanos de la iglesia, no quiero que ignores acerca de los dones espirituales. Y les pregunto, ¿alguien sabe qué es un don espiritual? Un talento o una habilidad que viene de parte de Dios. Ya, un talento, una habilidad que viene de parte de Dios. ¿Alguien más tiene algo que se pueda añadir? ¿Qué es un don? Una bendición o capacidad que Dios da a sus hijos. Listo. Una bendición o capacidad, ¿no? Esa palabra capacidad está dando de la habilidad, el conocimiento y la habilidad de hacer algo, ¿no? Capaz. Muy bien. ¿Alguien más tendrá algún concepto que será un don? Listo. Entonces, hoy vamos a ver el tema, el objetivo de la membresía. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito principal? El verso 1 decía, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. 4. Es lo que dice el verso 4, dice, ahora bien, hay diversos dones, hay distintos dones, pero el espíritu, dice, es el mismo. Hay un solo espíritu, pero hay distintos dones. Dice ahora, si usted tiene su Biblia, versículo 8 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Un don, palabra de sabiduría. A otro dice, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Dice, a otro le ha dado fe, don de fe, por el mismo Espíritu. A otro le ha dado dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro le ha dado el don de hacer milagros, por el mismo Espíritu. A otro le ha dado el don de profecía, por el mismo Espíritu. A otro le ha dado el don de discernir espíritus. A otro le ha dado diversos géneros de lenguas. Pueden hablar en lenguas. A otros, interpretación
de lenguas. Verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno, todos esos dones las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Nos está explicando que hay distintos dones. Entonces vamos a hablar un poco de los dones. Usando nuestros dones espirituales en nuestra iglesia. Leo, el objetivo de la membresía, de una membresía en la iglesia, ¿cuál es la razón para que una persona considere importante ser miembro de una iglesia? Dice, el objetivo de la membresía de la iglesia es que cada uno de los miembros de la iglesia ayude a su iglesia a crecer en madurez en Cristo por medio de sus dones espirituales con los que Dios le equipó. Entonces, hermanos, cada creyente debe recordar que tenemos dones espirituales. Ahorita voy a extender el tema de los dones espirituales. Pero por medio de esos dones espirituales, nosotros tenemos que ayudar al desenvolvimiento de nuestra iglesia, a su crecimiento en madurez, por medio de nuestros dones. ¿Cómo una iglesia se va a hacer más fuerte? Por medio de que cada uno de nosotros se desenvuelva con sus dones espirituales. Que cada uno de nosotros pueda ejercer los dones que Dios nos da. La ignorancia acerca de los dones espirituales en la vida de cualquier creyente es nociva para la iglesia como un todo y para esa persona. O sea, el creyente que no conozca que hay un don espiritual o dones espirituales, eso lo hace al creyente, de hecho, imposibilitarse ser parte, o sea, no va a participar porque ignora, porque no conoce, porque no sabe. La Biblia habla más o menos de 17 dones espirituales. Están entre Romanos, Corintios y Efesios. Hace rato leímos el versículo 7 de 12 de Corintios, dice, pero a cada uno les es dado manifiesto el Espíritu Santo para provecho. Esa palabra provecho, para que lo use. ¿Qué son los dones espirituales? La palabra don viene de una palabra griega traducida como donata, así es en griego. ¿Pero qué significa dones? Son las habilidades que Dios ha dado a los cristianos para la edificación de los demás en el cuerpo. Escuche, ¿qué es un don espiritual? Si usted tiene una Biblia, en su Biblia puede anotar ahí, ¿no? Dones, ahí hacer un circulito y un concepto. ¿Qué dice acá? Dice el concepto, don, son las habilidades que Dios ha dado a los creyentes para la edificación de los demás en el cuerpo. Entonces, un don espiritual, hermanos, es una habilidad espiritual. Quizá podemos hacer una diferencia entre un talento. Un talento es una habilidad, llámese terrenal, natural. Un segundito. Denme un segundito, por favor. Ando recibiendo un mensaje, pero buenas noches. Ay, el hermano Fredicito era con sus melodías. Tengo un mensaje, hermanos, déjame verlo.
Ay, ay, ay. Juan Enrique. Perdón, hermanos, alguien me buscaba. Bien, seguimos. Entonces, ¿qué es un don espiritual? Los hermanitos que acaban de llegar, bienvenidos. Un don espiritual es una habilidad que Dios ha dado a los cristianos para edificación de los demás en su cuerpo, que es la iglesia. Podríamos hacer una distinción. Un don espiritual, un talento. Las personas, los seres humanos, nacemos con un talento. Un talento es una habilidad personal. Por ejemplo, hay algunos que les gusta el fútbol y se desenvuelven bien con el fútbol. A eso le denominamos, ese es un talento, una habilidad personal. A otros les gusta, qué sé yo, de repente cocinar y lo hacen bien. Tienen un talento, esa es su habilidad. A otros les gusta pintar y pintan hermoso. Entonces, un talento, una habilidad personal con la cual hemos nacido físicamente. Ahora, cuando uno nace espiritualmente, uno recibe habilidades espirituales, dones espirituales. ¿Listo? Entonces, el mejor concepto que podemos tener, ¿qué es un don? Es la habilidad que Dios ha dado a los cristianos para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahorita vamos a ver un poquito de eso, pero si tú tienes un don espiritual, no es para que te lo guardes. Si tú tienes un don espiritual, no es para que tú nomás puedas, eh, eh, qué sé yo, disfrutar, ¿no? Disfrutar. Sino el don espiritual que tenemos, hermanitos, es para poder ayudar a nuestra iglesia. Si en este texto decía que hay, por ejemplo, el don de fe, ¿no? Hay creyentes que tienen ese don, tienen una fe tremenda, una fe que muchos de repente no tenemos. Entonces, ¿para qué ha sido dado ese don a ese hermano o hermana, don de fe? Ha sido dado para que este hermano o hermana, con su don de fe, ayude al crecimiento de su iglesia, enseñando a otros, compartiendo a otros. Esa es la idea. Los dones espirituales son diferentes con las habilidades naturales que hemos poseído desde el nacimiento, al cual le he dado el nombre de talentos. Más bien, esos dones espirituales nos fueron dados en nuestro segundo nacimiento. Es cuando yo acepto a Jesús como mi único Señor y Salvador. Pues cada uno de nosotros debemos tener un don, por lo menos, dos. Algunos dicen que vamos a tener más, pero bueno, debemos tener los dones espirituales. Si me acompaña al libro de Efesios capítulo 4, por favor. Hace rato nos ayudó leyendo la hermana Milagros Cruz. Y quiero rogar ahora que otro hermanito o hermanita nos pueda acompañar. Efesios 4, por favor. Yo, Verso 7. A ver, el 7. dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. El 8 más, por favor. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Excelente. La última parte del 8 dice, llevó cautiva la cautividad. Él estuvo bajo la muerte. Ya la llevó cautiva a la muerte y luego dice, y dio dones a los hombres. Entonces nosotros como creyentes tenemos dones. Versículo 9 leo, y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ahora, el 11, alguien más nos ayuda leyendo el 11. El 8 decía, ha dado dones a los hombres. Versículo 8, Efesios 4, 11, perdón, Efesios 4, 11.
Alguien que tenga su Biblia nos ayude leyendo. Yo, pastor, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a unos profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Excelente, hermana. Algunos dice constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El verso 12, ¿alguien más, por favor? Amén, pastor. A ver, hermanita. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Exacto. Entonces, ahí encontramos, hermana, ahí encontramos algunos dones. Apostolado, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dice el 12, ¿cuál es el propósito? A fin de perfeccionar a los santos. Pregunto, ¿quiénes o quién va a perfeccionar a los santos? Dios. Ya, hermana, muy bien. Quiero que veamos los versos que están alrededor. En el mismo texto está la respuesta. Dios va a dar la madurez, pero hay que ver por medio de qué o por medio de quién. Dice el 12, a fin de perfeccionar a los santos. O sea, el propósito es perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia, el cuerpo de Cristo. El Señor quiere que la iglesia, el cuerpo de Cristo, sea perfeccionada, sea perfecta. Pero, ¿quiénes son los instrumentos? Según el verso 11. Yo, pastor, los profetas, los evangelistas, pastores y maestros. Muy bien, gracias, hermano. Muy bien. Eso dice el verso 11. Dios constituyó a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, los pastores y maestros. Por eso nota el 12, a fin. ¿Con qué propósito? Perfeccionar a los santos. Por eso parte de tu trabajo es perfeccionarte. Bueno, yo no te puedo hacer perfecto, pero sí te puedo adoctrinar. Y el Señor puede ir amoldando tu corazón y ser perfecto, como decía la hermana Hilda. Pero somos nosotros los que tenemos que trabajar para perfeccionar a los santos. Ahora, el santo es perfeccionado. ¿Para qué? Según el verso 12, ahí está la respuesta. ¿Para qué es perfeccionado el santo, el creyente? ¿Para qué el creyente va a madurar? ¿Cuál es la razón de que el creyente madure, crezca? ¿Cuál es la razón para que el creyente sea bien cimentado en la palabra? ¿Y para qué? ¿Para que se quede en su casa? ¿Para qué? Está en el versículo 12 la respuesta, hermanitos. Hay dos para. ¿Alguien puede ayudarnos? Para el ministerio, para la obra del ministerio. Y Y la la edificación. edificación. Muy bien. ¿Y el otro para? Para la La edificación. edificación del cuerpo de Cristo. Exacto. Muy bien. Ahora notamos, hermano, me encanta su participación de ustedes. Ahora nos damos cuenta, dice el Señor, Él ha dado dones a cada creyente. Cada creyente tiene dones. Y nos ha dado la dicha a nosotros los ministros de poder enseñar a los cristianos, perfeccionar a los cristianos. Y si nuestro trabajo es perfeccionar a los cristianos, vale decir, ustedes en buena parte, no es para que usted sea maduro, usted sea perfecto, usted sea un gran hombre de Dios, lleno de Biblia, una gran mujer de Dios, lleno de Biblia, y iba a decir algo, y usted lleno de Biblia y no usarlo para la obra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor dice en ese texto, ¿para qué los vamos a perfeccionar a los santos? ¿Para qué vamos a ayudar que los santos maduren? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué inviertes tiempo? Pastor, ¿por qué inviertes tiempo en discipular? ¿Por qué inviertes tiempo en dar curso a los miembros aquí? ¿Por qué inviertes tiempo con los líderes? ¿Por qué? Dice, los perfeccionamos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. En otras palabras, para que sirvan.
Entonces, cada creyente va madurando, cada creyente debe ir creciendo y no debe ir creciendo para solo sentarse en su iglesia. Cada creyente debe ir creciendo para la obra. ¿Se da cuenta? Para la obra. No solo para la obra, segundo dice, y para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo, hermanos? La iglesia. La Iglesia. Nosotros. Nosotros. Nosotros que somos la iglesia. Entonces el Señor dice, hey, maestro, pastor, evangelista, tú tienes que trabajar perfeccionando a los santos. Cuando el santo está perfeccionado, este estará listo para la obra del ministerio. ¡Wow! Cuando esté listo para la obra del ministerio, también estará ayudando a la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanitos, el objetivo de ser miembros de una iglesia es, pues, yo entender que yo tengo dones espirituales que los voy a usar en mi iglesia. ¿Para qué? Para que mi iglesia crezca, para que mi iglesia sea fuerte, para que mi iglesia sea santa, para que mi iglesia sea perfecta. Y en eso entran los líderes y el pastor que pueden contribuir en el crecimiento de los hermanos en la iglesia. Entonces, hermanos, la membresía no solo es decir, yo soy miembro de esa iglesia y ya está, sino es que nosotros nos podamos perfeccionar. Nos podamos perfeccionar. Y yo quiero animarte a que tú y yo nos podamos perfeccionar. ¿Quién da los dones espirituales? Todas las ideas comunicadas en la Biblia enfatizan que Dios el Padre ha provisto dones a la iglesia por medio del Espíritu Santo, como una exhibición de su soberanía y de su gracia. Él ha dado dones espirituales. Vimos hace rato 1 Corintios 12. Ahora pregúntate, hermanito, hermanita, ¿qué don espiritual tendrá usted? ¿Qué don espiritual tendré yo? Vamos a Romanos 12, por favor. Romanos capítulo 12. Entonces, cuando yo tengo dones espirituales, cuando yo tengo dones espirituales, no los tengo esos dones para mí. Según el plan del Señor, es que mis dones sirvan para el crecimiento del cuerpo de Cristo, para el crecimiento de la iglesia. Tenemos que aprender a identificar cuál es mi don. Si tú has puesto realmente tu fe en Jesús, tú tienes un don, 2 dones, 3 dones espirituales. ¿Para qué los vas a tener? No, que yo los tengo, son míos. No, nuestros dones que Dios nos da es para que nosotros ayudemos primero a la obra del ministerio y segundo ayudemos al crecimiento del cuerpo de Cristo. Si usted puede identificar un don espiritual que usted tiene, ¿dónde lo debe de usar? En su iglesia. En su iglesia, hermanos. Romanos capítulo 12, por favor. Verso, estamos aquí. Romanos 12. Dice versículo 3. Voy a leer yo el 3 y alguien nos ayude con el 4. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dice, cada uno debe pensar en sí con cordura, de acuerdo a la medida de fe que Dios nos ha dado. 4. ¿Alguien puede leer, por favor, el 4? Porque de la manera que... Ya me ganó ya. Y hermano, sí, continúe, hermano. Ya. Porque de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Excelente, hermano. Dice, en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos tienen la misma función. ¿Cuál es la función de los pies en un cuerpo, hermanos? Sostener el cuerpo Caminar, y un modo de caminar. Ajá. Sostener el caminar. ¿Cuál será la función de la mano? Pues obviamente
Agarrar, coger. ¿Cuál será la función del oído? Pues obviamente escuchar. ¿Cuál será la función de la nariz? Pues oler, ¿no? ¿Cuál será la función de las pestañas, de las cejas? Todo tiene una razón de existir. Entonces este texto dice, pero no todos los miembros tienen la misma función. Igual en la iglesia, no todos tenemos la misma función, pero todos debemos ser parte del cuerpo. Tú eres parte del cuerpo de Cristo, eres parte de la iglesia. Ahora preguntamos, ¿qué función llevas? No todos tienen la misma función. Unos tienen una función más pública y otros tienen una función menos pública, pero todos tenemos una función. El verso 5, ¿alguien más nos puede ayudar leyendo? Romanos 12:5. Yo pastor. A ver. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo de Cristo y a todos miembros los unos de los otros. Ahí está. Dice, así somos muchos, pero somos un cuerpo en Cristo. Somos varios, pero un cuerpo en Cristo. Y todos miembros, los unos de los otros. Por eso, hermanos, no podemos, no debiéramos de aislarnos, de separarnos. No, yo no soy líder, no, yo no. Dice, todos somos miembros los unos de los otros. Somos parte los unos de los otros y debemos de vivir así. Mi hermano Freddy debe entender que es parte con el hermano Timoteo, es parte con el hermano Enrique y es parte con cada creyente de nuestra iglesia. Así como mi hermana Marianita, mi hermana Hilda y todos los que estamos acá. Poder entender que somos parte los unos a los otros. Somos miembros el uno con el otro. Somos parte de un mismo conjunto. Somos parte de un mismo cuerpo. Y la razón de la membresía es que cada creyente con su don contribuya al crecimiento de su iglesia. Usted podría ponerse a pensar cómo usted está contribuyendo al crecimiento de su iglesia, cómo usted está ayudando a que su iglesia continúe, siga, sea más fuerte. Todos tenemos que ser parte de esto, hermanos. Si la responsabilidad, las cosas que hacemos en la iglesia, las actividades, si tuviéramos un poquito más de compromiso de todos nuestros miembros en la iglesia, la carga sería menor para cada uno, definitivamente. Para cada uno sería menor. Tener un grupo netamente encargado de jóvenes adolescentes, tener otro grupo netamente encargado de los niños, tener otro grupo de repente de parejas. Pues la carga ya no va sobre uno o sobre un grupito, sino la carga se distribuye. Se distribuye. Verso 6. ¿Alguien más nos ayuda leyendo el verso 6? Vamos, hermanito, ¿quién más está por ahí? Y yo, pastor. A ver, hermano. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si la profecía use conforme a la medida de la fe. Bien, hermano, dice teniendo diferentes dones. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, tenemos diferentes dones. Debemos de saber que hay dones que fueron temporales. Mientras no estaban las escrituras, hubieron algunos dones como este don de profecía. La palabra profecía o un profeta es un hombre que anuncia lo por venir, lo que va a suceder, ¿no? Ese es un mensaje de profecía. Un profeta daba ese anuncio, ese mensaje que Dios le revelaba para anunciar a su pueblo. Ahora usted debe de saber, ya tenemos la escritura está revelada todo lo que va a suceder. Apocalipsis, tenemos buenas referencias de la tribulación, el milenio, el fin del mundo. ¿Qué mensaje más podemos añadirle? Si en las escrituras está el mensaje profético. Corintios 13 también decía que la profecía acabará, la ciencia acabará, hasta cuando venga lo perfecto, hablando de las escrituras. Porque cuando ellos escriben, al menos Romanos, está en desarrollo lo que es el Nuevo Testamento. Entonces el verso 6 dice que hay profecía. Úsese conforme a la medida de fe. El verso 7
El verso 7 dice, ¿alguien más lo lee, por O favor, el verso 7? verso 7, o si de servicio en servicio, o en el que enseña en la enseñanza. Aquí hay otros dones, hermanos. Allá pasó el don de profecía. ¿Qué es un don? Es una habilidad espiritual que Dios nos da. Debemos marcar la diferencia con un talento. Un talento es una habilidad que también Dios nos da, pero un talento más terrenal, ¿ya? Por ejemplo, uno tiene un talento de fútbol, ¿no? Puede jugar fútbol. ¿De qué manera puede ayudar esto en el crecimiento de la iglesia? Es que este es algo más personal, hermanos, ¿ya? Es algo más mío, más propio. Cuando hablamos de los dones espirituales, estamos hablando de las habilidades espirituales que Dios da al creyente para que éste use en su iglesia. No estoy diciendo que uno que tenga el talento del fútbol no pueda servir. Claro que puede servir, pero de manera espiritual, en el desarrollo de la iglesia, solo sería siendo amigos, ¿no? Netamente su propio talento, su propia habilidad, que sería el fútbol, no contribuiría de manera espiritual. Entonces, cuando hablamos de dones, estamos hablando de una habilidad espiritual. ¿Cuáles son esas? Una, la de profecía. 2, versículo 7, dice, o si de servicio, en servir. Otro don espiritual, hermanitos, es el servir. Hay personas, hermanos, que seguro usted ha conocido, son muy serviciales. Tienen algo en sus corazones que siempre están pensando en ayudar, siempre están pensando, llegan y ponen su mano, están trabajando, están sirviendo. Muchos de ellos no necesitan que alguien les diga, o el pastor o los líderes, hermano, puede ser, hermanita, puedes ayudarnos, sino está buscando cómo ayudar, está buscando cómo servir. Ese también es un don. Y quizá usted pueda ver, yo he visto en varios de ustedes que tienen ese deseo, ese corazón de servir. ¿Cómo más ayudo? ¿De qué forma más puedo colaborar? Y usted puede encontrar en esto un don en su vida espiritual. Entonces Dios le ha dado ese don para que usted lo use en su iglesia. ¿Para qué? Para que su iglesia crezca. Se ha dado cuenta que decía Efesios, ¿no? Para la obra del ministerio y para el crecimiento, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, los dones que tenemos de parte de Dios no es para mí, no es para guardármelo, no es para ganarme dinero extra. Los dones que Dios nos da es para usarlo en su iglesia. Y si usted va identificando algún don que usted dice, yo creo que tengo ese don, entonces úselo para su iglesia. Hay varios de ustedes que tienen ese don servicial, los he visto, se nota. Entonces, úselo en su iglesia. ¿Cómo puede servir? Pues acérquese conmigo y podemos trabajar. ¿Cómo usted puede servir? ¿De qué forma usted puede servir? Hay otro don, en el versículo 7 dice, y el que enseña en la enseñanza. Hay otros creyentes que Dios les ha dado el don de enseñar. Tienen esa bendición, esa habilidad de poder dejarse entender. Aman a las personas. Hay maestras aquí en nuestra iglesia que les adoran enseñar y tienen esa tremenda bendición, esa habilidad de enseñar. Y pueden haber adultos que pueden enseñar, pueden haber jóvenes que pueden enseñar. Entonces, si usted dice, yo creo que a mí me gustaría enseñar, yo creo que yo puedo enseñar, yo creo que Dios ha puesto en mi corazón el enseñar. Entonces, ¿qué vas a hacer con ese don espiritual? Enseña en tu iglesia. Sí, pastor, pero me falta aprender. Entonces preparémonos para en algún momento enseñar. Si estoy viendo que puedo tener el don de enseñar. Entonces el verso 7 decía, el de servir, que sirva. El que enseña en la enseñanza. El verso 8, ¿alguien puede leer, hermanitos? Hay otros que tengan su Biblia por ahí. Yo, pastor. Vamos, hermano. El que exhorta en la exhortación y el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Bien. Otros dones aquí, hermanitos, dice el que exhorta en la exhortación.
Hay algunos hermanos que Dios les ha dado la habilidad de animar, de motivar, de exhortar. La palabra exhortar no solo tiene que ver con reprender, porque hay hermanos que van de frente y dicen, hermano, ¿por qué estás haciendo así? Hermana, ¿por qué estás haciendo así? Les están exhortando, se acercan y les animan, les motivan. Ven, hermana, deja eso, vamos a buscar a Dios. Hay personas que tienen esta habilidad espiritual, hermanos. Tienen ese don de convencimiento, ¿no? De poder animarlos a hacer algo. Algunos de la iglesia pueden tener ese don, el don de la exhortación. Hemos visto el de profecía, hemos visto el de servir, el de enseñar, el de exhortación. Si tú ves que eres una de las personas que puede aconsejar, que puede hablar, que puede motivar a los creyentes, que puede alentar a los creyentes. Ahora está la hermana Elcita, todo lo que está pasando. Y la mayoría de nosotros nos quedamos cortos en las palabras, ¿no? No sabemos qué más decirles. Pero hay algunos que sí pueden, tienen pues ese don, ¿no? De poder decir palabras de ánimo, palabras de consuelo. Y usted ha podido seguro escuchar como un hermano, una hermana pueden hablar. Ellos son los que tienen el don de exhortación, el don de alentar, el don de animar, el don de corregir. Entonces, Dios ha puesto a personas con ese don. Yo le pregunto, ¿usted tendrá el don de exhortación? Quizá usted dice, no, yo no creo. Entonces será otro don. Quizá usted diga, yo creo que sí, porque a mí me gusta animar, a mí me gusta exhortar. Luego dice, el que reparte con liberalidad. Este es el don de dar, hermanos. Hay hermanos que les encanta dar. He conocido hermanos que en un sentido se enojan porque no les avisamos que estamos haciendo algo porque querían dar. Yo sé que el dar debe ser de todos, pero hay algunos, y seguro usted ha podido conocer a algunos, que son tan desprendidos que siempre están dando, aunque pueda verse que no tenga, pero están dando, están dando. Dice, el que reparte, el que da, entonces con liberalidad, no con un espíritu de no para mí, sino el que tiene el don de dar, que lo dé libremente. Eso dice, libremente. Y si Dios ha puesto en usted, hermano, hermana, ese don de dar, entonces úselo para la obra del Señor. Úselo para la obra. Porque Dios ha puesto distintos miembros con distintos dones. ¿Qué sería? Todos tengamos el mismo don. No nos ayudaríamos el uno al otro. No nos ayudaríamos. Teniendo distintos dones, nos podremos ayudar. Entonces decía el que reparte. Luego dice el que preside, es con solicitud. La palabra presidir tiene que ver con el que dirige. Ya ahí estamos hablando liderazgo. Algunos de nosotros Dios nos ha dado el don, la habilidad espiritual de liderar. Quizá muchos de ustedes pueden decir, cuando yo voy a un lugar, regularmente siempre estoy arriba. O sea, estoy encargado del grupo, estoy dirigiendo. Ese es el don de presidir, el don de liderar. Entonces, si Dios te ha dado el don de liderar, pues ¿dónde falta líderes? En nuestra iglesia, ¿no? Necesitamos manos. Si tú dices, Dios me ha dado el don de servir. Pues sirve, hermano. Falta manos en nuestra iglesia. Falta hermanos que nos puedan ayudar en los cultos, en los servicios. Falta tu apoyo. También necesitamos hermanos que puedan ir aprendiendo a dirigir ya los cultos. Si tú ves que Dios te da ese don, úsalo, hermano. Dios nos ha dado acá también, dice, el don de presidir. Luego también dice, el que hace misericordia, el don de misericordia, con alegría. Y esta palabra dice, el que hace misericordia. La palabra misericordia, hermanitos, significa ayudar al que no se puede ayudar por sí mismo. Eso es la palabra misericordia.
Entonces, ¿qué hago yo? Cuando yo veo a personas necesitadas, yo veo a personas que no pueden ayudarse a sí mismos, no pueden solos, necesitan que alguien les ayude. Y yo me muevo en misericordia, yo digo, pobrecito, le voy a ayudar. Entonces Dios te ha dado el don de misericordia. Aunque yo sé que todos debemos ser misericordiosos, pero hermanos, hay algunos que desborda por su ser la misericordia. Y quiero animarte, si tú ves, yo creo que tengo el don de misericordia. Cuando yo veo algo, estoy ayudando. Cuando yo veo algo, extiendo mi mano. Cuando yo veo algo, soy capaz de dejar lo que estaba comiendo por ayudar. Quizás tengas tú el don de misericordia, que puedas ayudar a otros, que puedas apoyar a otros. Y si Dios te ha dado eso, en la Biblia había pues Hechos. Estamos dando Hechos, ¿recuerdas? Capítulo 4 los miércoles. Ya estamos en el 6. Pero en el capítulo 4 decía que los hermanos que tenían vendían sus heredades para darlo a los pies de los apóstoles y ellos darlo a las viudas y a los pobres. Ese es un don, hermanos que vendían sus terrenos por conseguir, por dar ayudar a los hermanos necesitados. Entonces, eso es un don. Ahora usted puede decir, no, yo no tengo el don de dar, entonces no doy. La Escritura nos enseña que tenemos que aprender a dar. Dice Hechos, no más, bienaventurado es dar que recibir. Eso lo aprendemos. Pero hermanos, hay gente, o en todo caso, hay creyentes, que esto les sale natural. No hay que empujarles, solitos quieren ayudar, quieren apoyar. Estén pensando, ¿cómo le ayudo a él? ¿Cómo le un don de misericordia? ¿Listo? Ah, dice el que con misericordia, con solicitud, dice el texto. Dice el versículo 9, el amor sea sin fingimiento. Bien. Tenemos que amarnos entre nosotros sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Dice el 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal de hermanos. En cuanto a honra, diferenciándoos los unos a los otros. Dice el 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, sirvientes en espíritu, sirviendo al Señor. Aquí hay algunos dones que sería bueno que nosotros podamos considerar. ¿Qué dones tienes tú? Si aquí podemos comparar con Efesios, por ejemplo, en Efesios dice, a algunos Dios puso apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores. Ya estamos hablando de esos dones espirituales. Y estos que estamos aquí con esos dones espirituales, también los tenemos que usar en nuestra iglesia. La meta es que cada uno de ustedes, nosotros, podamos ver qué don espiritual tengo yo. ¿Yo qué podría hacer? ¿Cómo mi vida, cómo mi fe puede ser de bendición y de testimonio en mi iglesia? ¿Cómo? ¿Cómo puedo hacerlo? Entonces, una de las muestras es pues, usar mis dones espirituales para ayudar al crecimiento de nuestra iglesia. ¿Alguien tiene una pregunta? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la membresía? El objetivo de la membresía es que cada creyente no se quede de brazos cruzados. Que cada creyente no se encierre de que no, yo tengo mis dones, pero no quiero usarlos en mi iglesia. Cuando Efesios dice, hemos sido puestos con dones espirituales para ser de bendición para nuestra iglesia. Efesios 4:7 dice que a cada uno de nosotros, todos los verdaderos creyentes, han recibido del Señor dos dones espirituales. Si tú eres cristiano, tienes al menos un don espiritual y probablemente tienes más de uno. Muchos creyentes no conocen cuáles son sus dones espirituales, pero eso no cambia el hecho de que los tienen. O sea, muchos de ustedes digan, yo no sé cuál es mi don espiritual, pero sí los tienes. ¿Dónde está? ¿Entiendes?
El hecho de que todos nosotros hemos sido dotados con dones espirituales significa que cada miembro del cuerpo es indispensable en el plan del reino de Dios. Así como nuestro cuerpo, hermanos, si yo me considero este dedo pequeño, digo, este chiquitito no, por ejemplo, pongo un ejemplo, no me sirve, es muy chiquitito. Si lo saco del cuerpo, voy a perder ciertas cosas, porque ya con 4 dedos no podré trabajar como debe de ser. No se puede trabajar como debe de ser. Pero si tú dices, no, yo soy un miembro pequeño, poco activo, fueses este dedito y te apartas y te alejas, no, yo no. Entonces, el cuerpo entero, que es la iglesia, está quedando sin ese dedito. Por eso no puede avanzar, pues. Entonces, la meta en este curso es que cada creyente comprenda que es bíblico el ser miembros, es bíblico el ser parte de una iglesia local, es bíblico. Vemos aquí cuando dice el Señor, ten los dones espirituales, y esos dones espirituales, úsalos para el crecimiento de la iglesia. Cada don, hermanos, es importante. Tú te harás daño a ti mismo y al cuerpo de Cristo como un todo si no ejercitas fielmente tus dones. Te haces daño a ti mismo si no ejercitas tus dones. No solamente es como una varita mágica, ¡ping! Ya el don de liderar, ¡ping! Ya el don de dar. No, sino cada don es importante. Dice, tú te harás daño a ti mismo y al cuerpo de Cristo por no ejercitarla fielmente. Otro dice, cada creyente es único. Indica que nosotros no deberíamos esperar que cada creyente sea igualmente competente o exitoso en cada área del servicio. Definitivamente, debemos entender que cada creyente es distinto. Y como es distinto, no son necesarios unos a otros, pues. Nuestras manos no todos son iguales. Tremendo, ¿no? Nuestros dedos de la mano nomás. Uno es más gordito, el del centro. Cada uno es distinto. Pero todos juntos trabajamos para poder alcanzar grandes cosas. No todos los cristianos tienen los mismos dones. Esto no todos. Por eso no podemos esperar servir de la misma manera. Claro. Alguno que tiene el don de servir y el otro que tiene el don de enseñar y el otro que tiene el don de liderar, el otro que tiene el don de tener misericordia, el otro que tiene el don de pastorear, el don de adoctrinar e instruir en la palabra. Son distintos dones. No todos los cristianos tienen los mismos dones, por eso no podemos esperar servir de la misma forma. Cada uno es diferente. No todos los cristianos dotados tienen la misma capacidad. Entre aquellos que están dotados para el evangelismo, en algunos están más dotados que otros. Entender esto nos ayudará a librarnos tanto del orgullo como la desesperación. También si otros están más dotados que tú en un área particular, deberías reconocer que Dios los ha puesto en la iglesia para que tú aprendas de ellos, en lugar de para sentir celos y resentimiento por el éxito de ellos. ¿Te das cuenta? Entonces, hoy vamos a quedar hasta aquí, hermanos. No he completado la lección, pero al menos quiero que lleves en tu corazón cuál es el objetivo de la membresía. Como dijo el Señor, que cada miembro, cada creyente, pueda contribuir al crecimiento de su iglesia. Te pregunto, hermano, hermana, ¿cuál es tu don espiritual? ¿Tú sabes cuál es tu don espiritual? Si tú sabes cuál es tu don espiritual, ¿por qué no lo usas? Úsalo para la gloria de Dios. Si tu don espiritual, el que ya Dios te ha dado, el don de cantar, úsalo entonces tu voz para cantar. Dios te ha dado el don de servir, el don de misericordia y todos los dones, entonces úsalo de enseñanza. Úsalo. Entonces, hoy vimos los dones espirituales que deben ser para el crecimiento de nuestra iglesia. ¿Alguien tiene una duda?
Bien, hermanito. Hermano, una consulta. Adelante. Sí, adelante, hermano. El don de sanar, ¿hay? No hay. Sí, muy bien. En el otro texto de Corintios, son 3 textos en la Biblia que hablan de los dones. Acá en Romanos hay dones más prácticos. En Corintios vamos a ver el don de la sanidad. También en Efesios hace rato leímos el don de lenguas. Entonces, las escrituras, sí hay, hermano Freddy, sí hubo el don de sanidad, el don de lenguas, el don de profecía. Estoy buscando un textito que está por acá que corrobora eso. La ciencia, por favor, déjenme ubicarlo aquí para poder compartirle lo que decía justo el hermano Fredicito. Sí hay en la lista de los dones espirituales, sí hay, pero ¿dónde está? Romanos 13 no puede. Corintios 13. Te lo voy a leer ya, estoy buscando, no tengo este texto a la mano. Sí hay los dones, esos dones, hermano, pero las escrituras habló de que estos cesarían en algún momento, se acabarían. Ya. Primero a los Corintios 13:8. Primero a los Corintios 13:8. Si usted me alcanza bien, si no yo le voy a leer. Dice así 13:8. El amor nunca deja de ser, dice las escrituras. Ya sabes eso, ¿no? El amor nunca deja de ser. Dice, pero las profecías se acabarán. Mira lo que dice la Biblia, hermano. Uno de los dones que no serán permanentes es profecía. Por eso dice acá las escrituras, pero las profecías se acabarán. Luego dice, cesarán las lenguas, porque en Hechos encontramos que hay creyentes que hablaban en lenguas, sí las hay, pero este don, esta habilidad espiritual de hablar en otras lenguas, como en Hechos 2, ¿no? La iglesia habló en distintas lenguas y mucha gente escuchó el mensaje de Dios. Entonces dice, la profecía se va a acabar, las lenguas se van a acabar, la ciencia se acabará. Y otro de los dones que se acabaría es el don de sanidad. Porque el don de sanidad, cuando el Señor Jesucristo hacía esto, y sus apóstoles también, no era solamente regalar sanidad. Pones tu mano sobre la... ¡Ey, eres sano en el nombre del Señor! ¡Wow! Porque dice las Escrituras que los milagros venían para corroborar el mensaje. Ahí no había pues escritura, ahí no había Biblia. Y como no había Biblia, ¿cómo corroboraban que el mensaje del Señor era verdadero? Con los milagros, con las sanidades. Pedro muchas veces predicaba. Y luego Dios le daba la bendición. Como él predicaba, Dios le daba la bendición de que él pueda emitir el mensaje del Señor, dar el mensaje del Señor. Pero eso sería por un tiempo, ¿no? Estos dones espirituales por un tiempo. Dice el versículo 9, no tenían Biblia, no había Biblia, entonces el mensaje que predicaban era corroborado con un milagro, con una sanidad. Y cuando hacían ese milagro, esa sanidad, decían, wow, ese mensaje entonces es verdadero. Porque dice la Biblia el 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, habla de la Biblia, entonces lo que es en parte se acabará. Tiene un fin. Hay un grupo de dones espirituales que tiene un fin. Profecía, el don de profecía, el don de lenguas, el don de ciencia se va a acabar, el don de sanidades, porque las sanidades no solo era regalar sanidad, las sanidades eran corroborar. Alguien le predicaba y le decía, mira, Jesús ha muerto por ti, miras esto, miras el otro, le predicaba el evangelio. Esa persona estaba enferma. Y luego tenía el don de sanidad y ponía su mano y lo sanaba. Entonces esa persona corroboraba
que el mensaje que escuchó es real, es verídico, existe un Dios. Y por ese testimonio poder poner su fe en Jesús. Entonces, hermanito, sí hay, pero las escrituras hablan bien claro aquí, se van a acabar. No son permanentes, no son eternas, pero se van a acabar. Y el propósito debe de ser que esos dones los usemos en la iglesia, los dones espirituales. ¿Habrá alguien más que tiene pregunta? Yo, hermano Espera, a ver. pastor, sigo, disculpa, hermano, más bien. No, dígame. ¿Cómo se llama? Me olvidó, operación espiritual, ¿existe? Ah, Digamos, cuando una persona está mal, por ejemplo, en una iglesia, antes creo que, me acuerdo, mi papá dice, esto, ¿no? lo operan espiritualmente y sana, más o menos algo así, o es lo mismo. Claro, sería lo mismo, hermano, sanidad. Pero ya le compartiría, hermanos, ya le compartiría que es esta partecita, hermercito, no sé si ya cortaste, pero ya suficiente.